Hay varios tipos de instrumentos. Debo entender para qué. Ah, bueno, porque yo lo que voy a medir es conocimiento en los estudiantes. Ajá, pero ¿cómo estás entendiendo el conocimiento? ¿A qué le estás llamando conocimiento? No, porque voy a medir las actitudes. Ajá, pero ¿a qué le estás llamando actitudes? ¿Cómo estás entendiendo eso? ¿Cómo lo vas a abordar para tu trabajo? Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si desde el origen, desde la definición, desde la conceptualización, tú no tienes claridad, pues obviamente de ahí para adelante no hay nada que hacer. Pueden capturar habilidades, conocimientos o capacidades, como cuando nosotros como profesores hacemos un examen. Pero también nosotros podemos medir actitudes, percepciones, personalidad, rasgos, por ejemplo, cuando haces las escalas Likert. Aquí está el ejemplo. Medimos capacidades, habilidades, conocimientos. Estamos evaluando es cuánto sabe la persona o qué sabe la persona. Las pruebas de rendimiento típico capturan un rasgo. ¿Qué es un rasgo? Bueno, una característica, una cualidad. Por ejemplo, estas escalas de ansiedad. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Miren que tenemos dos tipos de instrumentos que capturan cosas distintas. Un instrumento no solamente es un requisito para una tesis o un artículo. Un instrumento puede ser todo un trabajo de investigación tuyo. Puede ser toda tu tesis de licenciatura, tu tesis de maestría, puede ser tu artículo de investigación. Esas propiedades psicométricas, estudiar esas propiedades psicométricas de un instrumento, como dijimos, puede ser todo un trabajo. El 95% de una tesis, de un artículo que usted haga vinculado a un instrumento, y aquí hay un ejemplo, mire, de revistas Q1 y de distintos años y de distintos temas. Por ejemplo, hemos trabajado con algunas personas que han llevado algunas capacitaciones con nosotros y han hecho este tipo de ejercicios como ejercicio y lo han publicado. Ahorita hace poco, una persona de Dominicana, de Chile y de Colombia. Y construyeron un instrumento que tiene que ver con el uso de ChatGPT, todo esto. Hicieron toda la validación de la parte, digamos, de contenido, toda la parte de la, digamos, de la estructura y evaluaron, digamos, para ver si el instrumento se entendía de manera similar en estos tres países. Eso se llama invarianza factorial. Se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de las puntuaciones. Ver si ese ítem es o no pertinente en función de la teoría que tú has desplegado para construir la medición de eso que estás midiendo. Aquí hay algunas formas de obtener evidencias de validez. ¿Qué llamamos evidencia basada en el contenido? Común para los dos tipos de instrumentos. Hay un proceso cualitativo, no es investigación cualitativa, por favor. Básicamente, el proceso cualitativo, digamos, tiene que ir viendo un poco con la valoración también, digamos, de expertos, un grupo focal, ir viendo cómo esos ítems, cómo esa conceptualización, cómo esa definición se supone que está funcionando, ojo, desde el punto de vista cualitativo, digamos, de descripción, de retroalimentación por parte de los expertos, por parte de un grupo focal. Aquí hay un buen artículo que les recomiendo, es una revista Q1, un artículo bastante recién, es un tema, construyen un instrumento, llevan todo un proceso de contenido muy interesante. ¿Qué significa eso? Significa que ya vamos de alguna manera a cuantificar, ya necesitamos tamaños de muestra. Esta parte cuantitativa te la resolvemos con el análisis factorial, porque sí, hay gente que hace análisis factorial, pero lo hace mal. Miren para qué sirve. Vamos a suponer que yo estoy midiendo inteligencia emocional, que ese es el constructo. ¿Para qué hago el análisis factorial exploratorio? Para ver cómo esos ítems se agrupan. ¿Para qué quiero saber yo cómo esos ítems se agrupan? ¿Qué utilidad tiene eso? No todos los ítems tienen el mismo funcionamiento, entonces yo necesito entender cómo se agrupan. ¿Qué necesito ver? Si todos los ítems, digamos, caen en un mismo clúster, en un mismo grupo, o si es que hay grupos que se van formando y entender por qué esos grupos se van formando. Por ejemplo, el bloque amarillo, yo tengo que tratar de entender de qué está hablando, de yo para adentro, o sea, intra. O sea, que esto tiene que ver como algo intrapersonal. Usted le puede llamar autoestima si quiere. Hay algo que los está haciendo fusionar y eso es lo que se llama dimensión, eso es lo que se llama factor latente. Para eso nosotros tratamos de entender la estructura. ¿Qué es el análisis factorial confirmatorio? Por ejemplo, ¿cuándo usarlo? Cuando usted está usando un instrumento que ya se supone tiene cierta estructura. Nosotros podemos tener instrumentos unidimensionales o instrumentos multidimensionales. Si ustedes ven,
la figura, se van a dar cuenta de la diferencia que hay. Entonces, yo necesito entender la estructura, necesito saber cómo se están organizando, cómo se están agrupando. Yo uso un análisis factorial exploratorio cuando estoy construyendo el instrumento desde cero. Igual, usted no tiene que aplicar el exploratorio y el confirmatorio. De repente usted puede aplicar el confirmatorio de frente. ¿Cuándo? Cuando ya el instrumento tiene un buen historial. ¿Qué significa que un instrumento tenga un buen historial? Bueno, usted tiene que leerlo. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que planificar un historial al instrumento X. Ah, mira, ha sido usado aquí, este instrumento ha sido evaluado aquí, se le han hecho estas técnicas que está hablando Raúl. Para poder reportar la confiabilidad, yo necesito saber cómo es la estructura de mi instrumento. Quiero saber un poco el funcionamiento de los ítems. Entonces ahí entramos en teoría de respuesta al ítem. Dijimos hace un momento que la teoría de respuesta al ítem ya básicamente es tener una cantidad de ítems, lógicamente, ítems que conceptualmente tengan un sentido teórico, cuando hablamos de evidencia basada en el contenido. La teoría aquí, mire que es muy distinto, el enfoque es totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, mire, ahí hay un ítem, esa curvita, con una S, básicamente describe, aquí se habla de la probabilidad de que usted responda de manera correcta a un ítem. ¿Listo? La parte, digamos, del eje de las X habla de la habilidad, y mire que hay habilidad hacia la derecha, habilidad hacia la izquierda, es decir, alta habilidad, baja habilidad. Entonces, la teoría clásica, la teoría de respuesta al ítem, básicamente se interesa por cada ítem en particular y ver su comportamiento individual. La teoría clásica de los test era todo grupal, todo metido en el mismo grupo. En cambio, aquí me voy a interesar es por cada ítem de manera individual. ¿Cómo funciona? Y modelar la manera como las personas están respondiendo a ese ítem. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si ese ítem requiere de una alta habilidad o requiere de una baja habilidad o requiere de un alto rasgo o de un bajo rasgo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cada ítem va a tener una curva más o menos como esta, obviamente va a tener sus diferencias, pero según la pendiente que va teniendo es qué tanto discrimina el ítem. ¿Qué significa discriminar? Bueno, qué tanto es capaz de separar a aquellos que saben de los que no saben, por decir algo. ¿Listo? Otra cosa, también yo puedo evaluar qué tan difícil es el ítem de responder. Entonces, fíjense, por un lado, discriminación, qué tanto discrimina el ítem y otro, qué tan difícil es el ítem. Eso en análisis, en teoría de respuesta clásica, ni nos enteramos, no nos importaba. Asumíamos que todos los ítems son iguales, son igual de fáciles o difíciles, que todos tienen la misma estructura, que no interesa si hay personas que tienen alta o baja habilidad, siempre todos van a responder igual. Aquí no. Aquí ya nosotros estamos partiendo de que cada ítem tiene sus particularidades y tiene un nivel de exigencia distinto. Y además también permite entender que sin importar las características de la población donde haya sido evaluado, muy probablemente va a ser invariante si se aplica en otra población. Son un poco las características que va teniendo. Ahora, veamos aquí un ejemplo rápido. Miren, aquí hay tres ítems. El ítem rojo, básicamente dijimos que es modelar cómo están respondiendo la gente ese ítem. El ítem verde y está el ítem azul. Dijimos que hay dos parámetros. Hay tres, cuatro parámetros, pero en este caso dos para no confundir tanto esto. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que quiero ver? La discriminación y la dificultad. La discriminación, ¿qué es? Según la pendiente. Miren que algunos son más planos, otros son un poco, tienen más pendiente, más serpenteado. Y algunos están desplazados hacia la derecha, otros están más desplazados a la izquierda. ¿Cómo sé yo el punto de referencia? El cero. Algunos están un poco más hacia acá, otros están un poco más hacia allá. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que el ítem rojo tiene una habilidad o requiere de una habilidad o de un rasgo en las personas bajo. ¿Por qué eso es así? O sea, ¿por qué yo lo puedo ir viendo?
porque yo puedo ver que aquí cae, a ver, ¿listo? Aquí cae ese valor, el caso rojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Un nivel de discriminación de 1 y una dificultad de -1, que el ítem es relativamente fácil. Es relativamente fácil de responder. Ahora, yo también puedo tener un ítem promedio. ¿Cómo sé que es un ítem promedio? Bueno, porque justamente está aquí intersectando donde está el promedio, el 0, ¿no? Y luego puedo ver que este tiene una dificultad mayor. ¿Pero por qué tiene una dificultad mayor? Porque está más hacia la derecha. O sea que la habilidad que requiere ese ítem para ser contestado de manera correcta es mucho mayor. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que cada ítem va teniendo un comportamiento distinto, que hay unos ítems que discriminan bien, que discriminan peor, otros que necesitan un nivel de habilidad alto, otros un nivel de habilidad bajo. Y usted dirá, pero ¿para qué necesitaría yo eso? Bueno, si usted está en una prueba de selección, necesita, por ejemplo, ítems, como ya decíamos, altos, pero también ítems promedios, porque si lo coloca todos promedios, pues muy probablemente va a pasar mucha gente que no necesariamente tenía que haber aprobado. O de repente, si todos son bajos, todos los ítems son fáciles, pues pasa a todo el mundo. Entonces tampoco tiene sentido. Entonces, estudiar el comportamiento del ítem, ver si el ítem es fácil, difícil, si discrimina, si no discrimina, aporta mucha información. ¿Listo? Aquí hay otro ejemplo. Miren, ¿qué ítem mide mejor alta o baja presencia del rasgo? ¿Qué significa habilidad? Pues tener más conocimiento, ¿no? Entonces, observen esto. Hay unos ítems que, si bien es cierto, están hacia el lado izquierdo, digamos como de baja habilidad, algunos tienen un requerimiento de una habilidad mayor que la otra. Entonces, puede ser que usted necesite ítems con alta habilidad, o sea, que se requiera alta habilidad, o sea, que estén para acá, o muchos ítems hacia la parte inferior, o muchos ítems hacia el centro. ¿De qué va a depender? Va a depender, como dijimos hace un momento, si el instrumento es de propósito general, si el instrumento es de propósito de diagnóstico, o si el instrumento es de detección de problemas, o sea, detección temprana, ¿no? Si usted quiere ver, por ejemplo, un niño, si tiene problemas de comprensión lectora, entonces usted coloca ítems fáciles, ¿no? O gente que de repente tiene problemas de memoria, ¿para qué les va a colocar ítem difícil? Usted necesita detectar si hay problema o no hay problema de memoria. Entonces, mira, vamos a recordar esto, fácil, fácil, luego vas incrementando y vas evaluando. Entonces, digamos, conocer el funcionamiento del ítem, identificar eso, siempre me va a ayudar a poder saber en qué momento el ítem funciona bien y en qué momento el ítem, digamos, me va a permitir justamente discriminar de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan ahí. Y eso se llama teoría de respuesta al ítem. No quiero profundizar mucho en esto porque no nos va a dar tiempo, pero vuelvo otra vez. Todos aquellos instrumentos que miden conocimiento, la mejor manera de medir es usando teoría de respuesta al ítem. ¿Por qué teoría de respuesta al ítem? Porque me permite evaluar qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan bien sirve o no los ítems para el propósito que yo tengo. Vuelvo otra vez. El propósito del instrumento siempre es importante. No solamente el instrumento A, porque yo quiero correlacionar, no necesariamente ese es siempre el interés. A veces es un propósito general, a veces es un propósito diagnóstico, a veces es un interés de detección de problemas. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta.